Hola a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a otro vídeo de Eurovisión. Hoy voy a reaccionar a la canción de Serbia. Serbia ha elegido a su representante a través del PESMASE Eurovisio, que a saber cómo lo he pronunciado. La verdad que ha sido una preselección de mucho nivel. He visto todas las actuaciones menos la de la canción ganadora, la de la canción de Luke, porque la voy a ver ahora que voy a reaccionar. Y lo que opino de todas las canciones es que estaban todas a un nivel muy similar. Y voy a hablar de 5 propuestas. Luke Black ha ganado porque ha quedado segundo tanto en el jurado como en el televoto. Entonces, ¿quién ha ganado el jurado y quién ha ganado el televoto? El jurado lo ha ganado Nada, que era una de las participantes de las que os quería hablar. Tenía una canción muy bonita, con una voz preciosa, una buena técnica, una escenografía mágica que te metía totalmente en el mundo que ella estaba cantando. Es decir, hubiera sido una propuesta mágica y además lo que me ha gustado es que ella transmitía mucho cantando, había mucho magnetismo y no me extraña nada que haya ganado la votación del jurado. En Eurovisión, al ser una propuesta mágica, todo hubiera dependido de la competencia, de cuál es el nivel de las canciones que son Winner Alert y si ella con su magia y su magnetismo les podía haber superado. No lo creo, pero era una buena propuesta que no hubiera estado mal, pero no creo que llegara al nivel de Winner Alert. Y en cuanto al ganador del televoto, a Prink, es una canción muy Eurovisión de los 2000, que él tenía una voz increíble al principio de la canción, hace unos graves increíbles, pero luego el estribillo no me parece que sea tan potente. Sí que tiene esos sonidos balcánicos, étnicos, que gustan mucho en Eurovisión y hubiera sido interesante, pero creo que le faltaba potencia en el estribillo y enganche, entonces realmente no sé si hubiera sido tan efectivo en el televoto, porque hubiera tenido un factor nostálgico al recordar a las propuestas de Eurovisión de los años 2000, pero al no ser tan potente no sé si el televoto hubiera respondido bien a esta propuesta. Y ya de paso lo enlazo con la canción de Rumba, que es una canción también de Eurovisión estilo de los años 2000 y es una propuesta que si hubiera ido a Eurovisión hubiera arrasado en España. Ese estribillo de Rumba se pega muchísimo, de hecho me recuerda a la canción de Melody de Rúmbame. Tecna tiene una gran voz, pero en este caso como también tenía una producción desfasada y recordaba los años 2000, pero claro, de una forma desfasada, no sé si el jurado hubiera votado tanto por ella en Eurovisión. El televoto, igual, a lo mejor en el televoto hubiera dado la sorpresa, yo os digo que hubiera tenido muchos puntos de España, pero en general no sé si hubiera dado la sorpresa, porque sonaba mucho a canción veraniega de los años 2000 de España y a canción de Eurovisión de los años 2000. Entonces ese sonido desfasado no sé yo si al final hubiera triunfado o no. Después está Philip, que ha quedado cuarto, que tenía una canción muy comercial, estilo club, como el último disco de Beyoncé, muy estilo Vogue y una estética muy interesante, pero él estaba quieto todo el rato, entonces la iluminación y la escenografía era perfecta para recrear ese momento Vogue, ese momento Vogue, pero realmente creo que entre los eurofans hubiera gustado mucho y por lo tanto podría haberlo hecho bien en el televoto, pero a pesar de tener esa escenografía chula y esa estética, al final no es algo novedoso y no sé yo si por ese motivo los jurados hubieran votado por él, pero sé que es una propuesta que hubiera sido bien recibida en el mundo eurofan. Pero luego creo que hubiera sido de esas propuestas que son bien recibidas, pero luego no cumplen las expectativas y no quedan tan bien. Entonces, ahora vamos a ver al ganador porque ya os he dicho que entiendo por qué ha ganado Nada los jurados y por qué Prink ha podido ganar el televoto por ese sonido étnico y esa voz increíble que tenía al principio. Entonces vamos a ver qué ofrece Luke, que ha quedado segundo en ambas votaciones y finalmente ha ganado. Y vamos con la canción de Serbia para Eurovisión 2023. Luke Black canta Samo mi se spava, que en teoría significa solo quiero dormir. 3, 2, 1, play. Pam, pam, pam. Oh, mira, está acostado en la cama y la melodía del piano es como una nana que quiere dormir. Bueno, que la expresión facial es muy tenebrosa. Y mira, hay distorsión de fondo, como confusión o algo tenebroso. Y eso no es una cama, ¿dónde está? Vale, ya se ve por la distorsión de fondo que va a cambiar la música y el ritmo. Pam, 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 pam. Estaba cantando en inglés y lo que he podido entender es que ha dicho que
todo el mundo se queja y quién está controlando, quién me está controlando. Por lo tanto, considero que va a ser una canción de crítica. Está acostado no sé dónde, pensaba que era una cama porque en la traducción me había dicho que el título era Solo quiero dormir y he dicho, una cama. Y no, creo que era una concha, no sé qué es, me fijaré ahora porque igual tiene algún significado y es una simbología porque creo que va a ser una canción de crítica. Porque el hecho de que empiece con una melodía a piano pero con la voz, con breathing voice, con esa voz susurrada, echando mucho aire y digamos con un toque tenebroso que daba la música, la distorsión, yo creo que es para reivindicar algo y ahora va a venir un cambio de música y nos van a guiar hacia dónde. Además que la letra hablaba de que todo el mundo critica, etcétera. Así que de momento simplemente eso tiene un inicio misterioso, vamos a ver por dónde va el cambio de música. Pam, pam. Hello. Vale, fíjate que me esperaba un cambio más drástico, no tan electrónico, sino algo más llamativo, incluso algo de metal, fíjate, pero no. ¡Saba! Vaya manera de decirlo. Pam, pam. A ver a dónde va. Vale. No sé cómo va a ser el estribillo, pero si es bueno, por lo diferente que es y lo alternativo que es, podría llamar bastante la atención, podría arrasar. A ver, de momento capta tu atención porque es muy misterioso, muy raro, un sonido muy alternativo, pero al igual que hemos empezado con piano y ahora te ha venido este sonido alternativo electrónico experimental, te esperas que vaya a venir otro cambio, que vaya a pasar algo y de momento lleva casi como un minuto cantando susurrado, todo muy alternativo, pero no sucede nada y la canción sí que tiene un ritmo, pero tampoco es un ritmo que te atrapa tanto, es decir, estás más pendiente de lo que está pasando, por eso me faltan planos cercanos para ver con detalle los gestos y lo que está haciendo él, de momento es todo muy general, entonces como estás pendiente de lo que va a pasar, faltan esos planos cercanos y creo que ya es hora de que ocurra algo porque si no se va a quedar en un como prometo y no llego. Porque ya lleva mucho tiempo con este rollo, necesito ya que venga un estribillo poderoso o otro cambio, algo. Vamos a continuar. A ver, está haciendo cosas vocalmente, es decir, pero dentro de la breathing voice, utilizando mucho esa voz susurrada, aireada. ¿Ves? Pero haciendo graves como ahora, para cantar con misterio. Hello, hola. Game over. Rápidamente, lo que estaba diciendo es que ya llevamos casi 2 minutos de canción y la canción ha predominado esa voz de susurro. Entonces creo que este tipo de canción solo le va a gustar a las personas que consuman este estilo de música, que al final es electropop, incluso te diría que es dream pop, que el dream pop se caracteriza además por la voz susurrada y por utilizar pues un montón de efectos, reverb, distorsión, todo lo que tiene esta canción, porque los que no la consumen les puede pasar lo que estoy comentando, que falta un cambio, que falta que suba la voz, que haya fuerza, que tenga un ritmo más acelerado para poder bailar, o que sea una canción de electrónica más de discoteca o más de radios, etc. A ver, está chula y es diferente, pero yo creo que esto solo lo va a consumir o le va a gustar la gente que le gusta este estilo en concreto. Que es electrónica, pero tiene un estilo muy personal. Mira, esto está mejor. Creo que es una propuesta bastante arriesgada, pero también es bastante diferente. Pero esta diferencia creo que va a ser bien recibida por los que consumen este género musical, pero por los que no, les va a faltar algo. Que al final la canción es agradable de escuchar y la puesta en escena es entretenida. Y puedes intentar pensar cuáles son esos simbolismos. Pero al final el jurado y el televoto solo votan a 10 canciones. Entonces le falta algo que resalte para entrar en esas 10 canciones. Que al ser este género ya resalta, pero no sé si va a ser suficiente. Y justo ahora ha venido un cambio más interesante y que me gustaba más, así que vamos a verlo, pero claro, ese cambio está viniendo a los 2 minutos. Y ahí en medio hay como un robot. Luego tengo que buscar el significado. ¿Ves? Esto mola mucho más. Pero igual para mucha gente a los 2 minutos ya es tarde. Sí, pero esto me gusta.
¿Estaban con mascarilla los bailarines? ¿Hay como un toque de anime en todo? Vale, los bailarines van con mascarilla. No sé si a lo mejor, no sé, está hablando de como un renacer del mundo con la mascarilla del COVID se acaba. No sé, irá de olla que me acabo de inventar porque sí. Y luego, aparte, ahora veo como que hay un toque más de anime o de ciencia ficción. Y al principio, como había dicho, algo de todo el mundo critica. A lo mejor está criticando la forma de comportarse de la gente. No lo sé, luego lo voy a ver con la letra. Y es cierto que esta parte ahora es más interesante porque hay otro cambio. Ahora ha empezado a modular con la voz. También ha habido un cambio de ritmo más interesante. Y ahora se ha puesto a interpretar de una forma más agresiva, es decir, por fin tenemos ese cambio que necesitaba. Vamos a verlo. Esto ya es mucho más guay. No sé si está, creo que está haciendo playback. Sí, estos sonidos no los hacía él. Es backing vocal. La modulación con la voz. Oh, pero es que esto de los monstruos detrás, no sé qué, creo que es de videojuegos, no tengo ni idea. No sé qué es esta locura, pero mola. Estamos espada, pero a ver, está diciendo que solo quiere dormir. Ya había monstruos detrás. ¿Cómo quieres dormir si hay monstruos detrás? ¿Qué confusión es esta? Vale, voy a comentar y analizar la canción antes de ver la letra. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de personas que van a ver las semifinales de Eurovisión y la final de Eurovisión se van a enfrentar a esta actuación por primera vez, al igual que yo. Entonces, probablemente pueden tener la misma reacción. Es decir, es muy confusa. No se entiende realmente lo que quiere decir la puesta en escena. Es cierto que el año pasado Constrata era muy magnética y te mantenía en la actuación y también tenía esa rareza y tú estabas pendiente todo el rato para intentar entender la simbología de la puesta en escena. Sin embargo, en esta canción estás todo el rato esperando a que pase algo y no se entienden por qué están esos monstruos, por qué hay esa concha en mitad del escenario y la mueven. Se puede entender que es una crítica porque estás escuchando la letra en inglés, pero no terminas de entender lo que quiere expresar. Entonces, al final creo que el resultado es que es diferente, muy diferente, pero a la vez es confuso. Entonces es una de cal y una de arena, porque le hace destacar, pero a la vez te quedas con un sabor de boca de ¿qué es lo que me quieren decir? Por otra parte, la canción tiene una producción buenísima. La producción es increíble y es lo que más resalta. De hecho, la voz, sé que al estar cantando con Breathing Voice no es una voz muy proyectada ni muy potente y en muchos momentos la música estaba por encima de la voz, ¿vale? Y quizás debería tener el micrófono más alto o intentar proyectar más la voz, pero claro, cantando de esa forma aireada y susurrada va a ser casi imposible. Y por eso digo que destaca mucho la producción y la producción es increíble. La mezcla de sonidos que tenía la canción, de hecho, es lo mejor de la canción, pero le falta algo que te enganche como canción, porque la actuación se te puede enganchar y puedes estar atento qué está pasando, qué está haciendo, qué me quiere contar. Pero la canción hasta el mero final, es decir, hasta pasados 2 minutos que no aumenta el ritmo, no te atrapa y puede ser interesante, ¿vale? Que es lo que he dicho antes, a los que les guste este género, Dream Pop, Electropop, les puede gustar. A los que no les guste el Dream Pop o el Electropop, quizás no les va a enganchar la canción porque no tiene un beat rápido, no tiene nada que te atrape hasta el mero final. Entonces, es un tema muy interesante, muy diferente, que va a destacar, pero no sé si es suficiente para destacar por encima de su competencia, es decir, por encima de la canción tan pegadiza y tan potente, además de los buenos vocals que hace la cantante de Noruega, también la canción súper potente y pegadiza de Finlandia. Entonces, para mí, simplemente el hecho de ser un género distinto y una puesta en escena distinta no hace que supere el nivel en general que están ofreciendo, por ejemplo, en los países que os acabo de nombrar. Quizás un revamp donde aumenten el ritmo de la canción durante toda la canción sería necesario para que te enganche y así al menos tienes un ritmo que te engancha y te gusta y ya estás pendiente de todo lo que está pasando en la puesta en escena. Y ahora, comentado esto, vamos con la letra. Solo quiero dormir. Mira el mundo quemándose, cariño. Todo es un juego para mí. No quiero escoger a mi luchador. ¿Quién está tomando control de mí?
Igual aquí empieza a cobrar sentido el anime y los monstruos y es estética de videojuegos. Vamos a continuar. Hello, hola, solo quiero dormir, irme a dormir. También todos los monstruos se puede justificar por las fantasías y sus sueños, pero sinceramente no lo creo porque la primera frase ya te está diciendo mira el mundo quemándose, que no está tomando control de mí. Yo creo que aquí hay una crítica. Solo quiero dormir para siempre, me gusta más cuando sueño, yo quiero dormir para siempre mientras el mundo arde. Solo quiero cerrar mis ojos y terminarlo de una vez. Yo quiero dormir para siempre mientras el mundo arde. Creo que el sentido de este estribillo es que no quiere enfrentarse a sus problemas y por eso quiere abstraerse del mundo y dormir y ahí vivir en su mundo de fantasía y felicidad y no enfrentarse a sus problemas. Noche, horas infinitas, demonios en mi hombro. Mira, nombran los demonios en la letra. Solo quiero dormir para siempre para vencerlos de esa manera. Vale, sus demonios, sus problemas, por eso la puesta en escena hay demonios, vale, los demonios en teoría son sus problemas o los problemas en general del mundo. Hola, hello, juego terminado, game over. Solo quiero dormir para siempre, me gusta más cuando sueño, yo quiero dormir para siempre mientras el mundo arde, vale, repite todo el estribillo y nos vamos al final. Guerra, hambre, desesperado, la moral duerme mientras el mundo arde. ¿Ves cómo sabía yo que aquí había una crítica? Habla de que no quieres dormir para enfrentarte a la realidad, ya sea tu realidad de tus propios problemas y en general los problemas del mundo. Y aquí te menciona varios como la guerra, el hambre, desesperación, que al final tu moral está durmiendo como que todo está bien, mientras en el mundo están ocurriendo problemas muy graves. Sabía yo que había una crítica, pero al poner los demonios tan literal, tú te puedes ir a un concepto anime o ciencia ficción que queda muy bien y es muy diferente, o de videojuego, y no pillas el concepto de que ese demonio en verdad quiere representar un problema real. Aparte que esta parte de la letra es en serbio, menos War, que sí que dice guerra, que yo no me he enterado cuando he visto la actuación, porque claro, estás pendiente tantas cosas que al final no te centras en la letra. Y el resto lo dice en serbio y claro, Europa no lo vamos a entender. Entonces, quizás molaría igual que hubiese imágenes, ¿vale? Que sí, que aparece un demonio, genial, pero que hay imágenes a lo mejor de guerra o de hambre, de pobreza, para que tú puedas entender de, vale, sí, es un demonio, pero que representa estos problemas y que se entienda el mensaje, ¿vale? Ahora que lees la letra, pues lo pillas, pero sin leerla no se entendía. Arde es el fin, oscuridad, dura la moral, duerme mientras el mundo arde. Vete a dormir, solo quiero dormir, solo quiero dormir. Entonces, leída la letra, ahora sí que entiendo la puesta en escena. El problema es que, a no ser que los comentaristas de Eurovisión te comenten de qué va la letra, quizás no se va a entender y va a parecer muy confuso. Va a quedar súper distinto, va a llamar la atención, pero quizás no se va a entender lo que quiere expresar. Entonces, para competir con canciones como Noruega o Finlandia, que son tan adictivas y que enganchan tanto, lo va a tener complicado. Entonces, es lo que me falta, un enganche o algo potente en la canción que te atrape más. Una vez más, Serbia apuesta por una propuesta alternativa con un mensaje interpretado con una puesta en escena rara y diferente, pero es cierto que Incorpore Sano era el estribillo mucho más pegadizo. A esta canción creo que le falta ese enganche. No creo que sea una propuesta que vaya a ganar, porque como ya he dicho, no creo que vaya a poder superar el nivel de las canciones pegadizas que ya tenemos, como la de Noruega o Finlandia, o la capacidad vocal que muestran los cantantes de España, de Italia, Estonia, etcétera. Y ya está, esta es mi primera impresión de la canción de Serbia para Eurovisión 2023. Decidme en comentarios qué pensáis vosotros de esta canción y nos vemos en las siguientes.